Los dinosaurios son ese tema del que todos en algún momento nos hemos interesado sin importar nuestra edad, ya fuera por un juguete, las caricaturas, una serie o películas. La mayoría de ese interés viene de lo poco que sabemos sobre ellos. Porque ¿quién no ha soñado alguna vez con encontrar un dinosaurio enterrado en el patio de su casa? Al menos yo sí. Luego crecí y entendí lo estúpido que sonaba eso. No era un genio como creía mi mamá. Pero ¿qué pasaría si tuvieras dinero ilimitado? Una cantidad absurda de dinero. De esas que ni aunque quisieras podrías gastar en tu vida y decides enfocarlo todo, incluyendo tu esfuerzo, en traer a los dinosaurios de nuevo a la vida. Y para sorpresa de nadie, todo saliera mal. Si no sabes a qué me refiero, comencemos. Todos alguna vez hemos disfrutado, visto o como mínimo escuchado sobre Jurassic Park. Pero más que hablar de la saga, vamos a exponer al verdadero protagonista de la primera película. Y no son los dinosaurios traídos de nuevo a la vida gracias a la ingeniería genética y a su claro cuestionamiento moral sobre la interferencia del hombre y la bestia, antes separados por 65 mil millones de años y ahora obligados a compartir la Tierra. Tampoco hablo del Dr. Ian Malcolm, Ellie Sattler o Alan Grant, todos científicos con la capacidad de convertirse en Indiana Jones con solo el llamado de la naturaleza, o mantenerse en pleno control al enfrentarse con un tiranosaurio suelto de 12 metros y 9 toneladas, luego de haber visto tan solo 3 dinosaurios en toda su vida. Y los 3 fueron en la última media hora. Pero no, ellos no son los protagonistas. Hablo del señor Hammond. Un viejito bonachón que se viste como el coronel Sanders, no sale de casa si no es en su helicóptero favorito y no acepta un no como respuesta. El típico millonario Y sé que esto lo van a cuestionar, ya que no sale tanto en la película como para llamarle protagonista. Pero es suyo el parque cuyo nombre está en el título de la película, y lo poco que vemos de él demuestra una clara habilidad para tomar malas decisiones, que terminan con sangre, moridos, un parque clausurado y un paleontólogo que despierta un lado paternal que no sabía que tenía y que no le servirá absolutamente para nada en el resto de la saga. Y para que entiendan mejor, algo de contexto. La película empieza con el ataque de un raptor a uno de los empleados del parque. Le llamaremos Juan Miguel, porque a pesar de que el pobre se murió para que sucediera la película, no tienen ni la decencia de ponerle nombre. Así que los inversores, preocupados por lo que sucedió con Juan Miguel, solicitan una inspección de seguridad obligatoria. Pero el señor Hammond, que todo le vale una y sabe que eso de la seguridad en un parque con dinosaurios creados en un laboratorio cuyos rasgos de comportamiento son completamente imprevistos, está sobrevalorado, decide que eso solo sirve para retrasar la entrada de los millones. Así que se compromete a financiar, guiño guiño en financiar, el apoyo que necesita para facilitar el visto bueno para abrir el parque lo antes posible. Pero sin que nadie haga preguntas, ¿verdad? Si no entiendes a qué me refiero, hablo de jugosos sobornos para fingir que todo está de puta. Y todo esto como un alarde más de la frase que más aparece en su guión: no escatimé en gastos. Y sé que este personaje está creado para poder representar cómo la ética no fue considerada en la construcción de la idea de este parque, sobre la desnaturalización del valor de la vida al ver que la vida de Juan Miguel costaba 20 millones de dólares para la aseguradora, en contraparte del señor Hammond que pasa de ese tema, ya que eso solo le representa un retraso y sigue presionando en la apertura de su parque sí o sí, a pesar de que ya no está Juan Miguel. Sin mencionar la ilusión de control al querer presenciar el nacimiento de cada dinosaurio, pero basado en un créanme, porque sus motivos no tienen ningún sentido. Pero la parte ética se entiende fácil. Clonación, mala. Igual, ya lo hicieron. ¿Y fueron ellos los primeros? Posiblemente no. Siempre habrá alguien más interesado en lo mismo que tú, que podría hacer las cosas mejor. Pues sí, probablemente, pero también lo pueden hacer peor, lo que nos lleva de regreso a la frase más recurrente y que más nos intriga el día de hoy. Porque ese no escatimen gastos es un curioso conjunto de palabras, ya que la película nos demuestra todo lo contrario, y generándonos nuestra primer pregunta. Por eso, ¿qué pasaría si en realidad el señor Hammond no hubiera escatimado en gastos? Ya que no hace más que repetirlo cada 10 minutos, pero a medida que avanza la película, nos deja más que claros que decidió poner el dinero en lo que le dio la gana. Eso no es escatimar en gastos, eso es gastar a lo idiota. Parecido, pero no igual. Así que vamos por partes, ya que dice tener 15 especies en el recorrido. ¡Wow! ¡Qué sorprendente! Lo que pagaría la gente por ver eso. Comienza el recorrido, no se ve nada. Pues normal cuando tienes una selva individual para cada animal. Pero también hay que entender que si el recorrido pasa frente a una cerca eléctrica con 10.000 voltios, es muy probable que ningún animal, por más estúpido que sea, no se va a querer acercar por ahí ni obligado, aunque esa es una suposición.
cosas del sentido común. Pero este parque no está construido sobre el sentido común, sino sobre la innovación, las ideas regulares y la electricidad. Pues qué mejor que autos eléctricos para el recorrido. 0 emisiones y hace 30 años. Hay que estar adelantado a su época para tal nivel. ¡Qué innovación y conciencia sobre el medio ambiente! Obvio no les preocupa el impacto ambiental de traer dinosaurios de nuevo a la vida, pero motores a gasolina en un recorrido, eso sí que no lo van a permitir. Hay que tener principios. El problema es que a nivel tecnología, estos autos están más cerca de una licuadora que de un Tesla. Nada más un corte de electricidad y solo servían como sombrillas, porque no eran tan resistentes a los mordiscos de tiranosaurio adulto como uno esperaría. Y sí, podríamos decir que el problema fue el corte eléctrico y no el auto como tal. Y tendrías razón, eso no sería el problema, si no fuera porque decidieron rentar una isla entera en medio del océano, en una zona donde es bastante común el ser azotado por tormentas, porque, oh sorpresa, en el mar siempre hay tormentas. Así que los cortes de electricidad no son algo nuevo. Tenían 5 años de rentar esa isla. Ya no sirve la táctica de hacerse el idiota y él no sabía nada. Hasta él mismo menciona estar arrepentido de no haber invertido en Orlando. Y obvio estos son errores de planificación, o como mínimo secuelas de no haber preguntado y pensado un rato en qué podría salir mal. Pero, ¿qué podríamos esperar de un señor al que le cuestionan por qué tiene carnívoros en su parque y su respuesta es, y bien, ¿quién tiene hambre? Pocas frases en la historia han podido reflejar un a mí que me importa de mejor manera. Porque nada más empezar la primera emergencia del parque y tiene los de saber que sus nietos se perdieron en la zona del tiranosaurio que acaba de quedar suelto durante el recorrido y que él sabe que está sucediendo en ese preciso momento y lugar, le informan que no aparecen y él comiéndose su helado. Sus nietos desaparecidos, ¿qué importa? Ya aparecerán. Colapsa el sistema del parque, llamen a que lo arreglen. Eso es lo que dice y poco más, pero dile que se enfría la cena o se deshacen los helados y ahí sí se mueve. No vaya a ser que se desperdicie la comida. Hay que tener prioridades. Pero si hay algo en lo que se nota que sí escatimaron en gastos, es en las contrataciones del parque, porque todo lo hacen de la... De los pocos trabajadores que aparecen en la película, todos son extraordinariamente incompetentes. Nada más comenzar, nos dicen trajimos a los mejores genetistas del mundo, lo que sonaría coherente. No creo que sea fácil o barato hacer dinosaurios a partir de mosquitos, pero como siempre, tardan en decir no se pueden procrear, todos los dinosaurios son hembras. No pasan ni 30 minutos y ya sabemos que encontraron huevos, porque entre los miles de tipos de ranas que hay en el mundo, usaron la que sí puede cambiar de sexo a conveniencia. No escatimaron en pruebas, se nota que sí se saltaron años de experimentación al comprar la tecnología. Pero bueno, conveniencia genética o conveniencias de guión, da igual, porque para lo inútiles que fueron, al menos sí les salieron grandes y verdes. Pero el más inteligente dijo, son animales, hay que cuidarlos, traigamos un guardabosques. Qué profesional que suena, pero al que trajeron se describe como un cabrón que ha cazado todo tipo de animales. Si respira, fijo ya ha matado a 3. Ética, cuestionable, pero experiencia tiene, o eso creeríamos. Yo sí le creí. Tenía pantalón corto, viste de color caqui y usa sombrero. Sería estúpido no creerle. El detalle es que nada más enterarse de que los raptores escaparon de la jaula y se escondieron en un denso bosque, donde claramente no se ve un carajo, tarda en ver una sombra y no se le ocurre algo mejor que seguirlas. Y eso que es el que más sabe de raptores. De pronto, lo que nadie sospechaba, que lo acorralan y lo atacan. Oh sorpresa, animales cazadores cazando. Total que antes de que se lo coman, sus últimas palabras fueron: ¿qué lista eres? Pues de fijo, más que él. Sí. Aunque bueno, él era un cazador. Eso es más un pasatiempo que una vocación. Así que no debería ser un genio o esperar de él las ideas más brillantes. Pero si hay alguien que me sorprende en realidad, es el médico veterinario que atiende a la Triceratops durante el recorrido. Y me encanta que le vale un demostrar que no tiene ni idea de lo que está haciendo, porque tiene que llegar una paleobotánica, que tú sabrás si eso existe, a decirle a un veterinario que vea los ojos del animal porque tiene las pupilas dilatadas. Y él, muy descarado, solo responde, ah sí, no lo había notado. Y no es la primera vez que le pasa eso al animal, porque con todos sus dice que le pasa cada mes y medio.
Tú me dirás qué le hizo las veces anteriores. Me lo imagino diciendo, déjala que al rato se le pasa. Solo costó decenas de millones de dólares. ¿Preocuparse? ¿Para qué? Si se muere, solo es de sacar otro de la refri. Pero, ¿qué es peor que la falta de vocación? Pues la pereza y la dependencia. Como ahora todo debe ser programado y automatizado, pues contratar un buen programador es lo de hoy, ¿verdad? Entonces, tú me dirás por qué en un parque entero que depende de la automatización para alimentar a los dinosaurios, mantenimiento de los hábitats, cuidar la temperatura de los laboratorios, mover los vehículos del recorrido, cámaras de seguridad, etcétera, etcétera, fue delegado como responsable de la programación al más vago, necio, que se queja de que la paga es muy poca, que no lleva nada al día y que prácticamente le tienen que rogar que trabaje? ¿En serio no podían encontrar a alguien mejor? Digo, si va a cargar con la responsabilidad de que los dinosaurios no se mueran de hambre, pero que tampoco se coman a los visitantes ni a los colaboradores del parque, mínimo buscar a alguien que sí sienta algo más de gusto por su salario. Pero solo es mi opinión. Probablemente es un caso de inteligencia selectiva, porque por un lado tienen la idea de los $1.000 millones y ¿en serio nadie notó que algo podría salir mal? Pues ha de ser una cuestión filosófica. Porque ¿cómo hace un incompetente para cuestionar a otro incompetente? Porque si los dos son incompetentes, ambos creen ser competentes. Esto porque el resto del personal de la sala de control escuchan que Nedley dice que el sistema puede fallar por unos 20 minutos y nadie sospechó que un fallo en el sistema podría ir desde problemas en la máquina de café, la caída del internet o que se apague la cerca eléctrica de los raptores que evita que todos mueran comidos. Pero sospechar, ¿para qué? Si podemos confiar en él. Nunca nos ha decepcionado con su trabajo, ¿verdad? Y para terminar con la lista de personas que no hacen bien lo único para lo que se les necesita, pues toca mencionar al señor Hammond, que aparte de que le estamos dedicando un video completo a su incompetencia, personalmente también buscó y sobornó a los especialistas para avalar el parque. Y solo en dos cosas era bueno el señor Hammond: desperdiciar dinero y no aceptar un no como respuesta. El mecanismo solo consiste en ofrecer más dinero cada vez que haga falta. Técnicamente era imposible que fallara en esto. Y aún así, los especialistas que él eligió personalmente, recién sobornados, no llevaban ni medio día en el parque y ya estaban diciendo que no darían el visto bueno. Hay que ser inútil para que ni repartir dinero te salga bien. A lo tonto ya nos gastamos todo el elenco de la película. Y sí, esto es lo que pasa cuando gastas dinero a lo bestia, creyendo que es un sinónimo de no escatimar en gastos. Pero claro, él sí escatimó en gastos. Pero ese no fue todo el problema. No dejemos de mencionar que todas sus decisiones son bastante estúpidas desde el momento de su concepción, lo cual es muy extraño porque se supone que él estaba muy interesado e involucrado en la apertura del parque. Pero ¿qué pasaría si la construcción del parque solo fuera una gran pantalla para estafar a los inversionistas? Lo ves con el cabello blanco como la nieve, gordito y bonachón. ¿Quién sospecharía del Santa Claus de los dinosaurios? Pero si hay algo sospechoso en su constante presión para abrir el parque a la fuerza, que hasta soborna a los invitados para que todos digan que todo está bien, a pesar de que sus propios técnicos dicen tener más de 151 fallos registrados en el sistema. Un parque donde no se ven los dinosaurios y un montón de incompetentes de dudosa procedencia, posiblemente contratados para la obtención de los permisos de operación del parque. Posible es. No sería el primer millonario tratando de aprovecharse de su condición y que su propia avaricia le explote en la cara. Pero escuchando la historia del señor Hammond, dice que nada más salir de su país natal, inicia con un circo de pulgas, que claramente se estafa a la gente porque esos mini parques se mueven por dispositivos mecánicos. ¡Oh, sorpresa! No me lo puedo creer. Pero piensa, ¿cómo pasas de un circo de pulgas a un proyecto de clonación e ingeniería genética de dinosaurios? Es que por todas partes grita estafa. Pero bueno, sea la opción que sea, estafador o imbécil, tal vez solo pecó de ser muy entusiasta y mordió un bocado más grande del que podía masticar. Y ya camino a terminar, respondiendo cuál sería la posible solución y pensando que el señor Hammond no es un estafador, la solución se podría considerar cuanto menos sencilla, ya que si realmente decidió no escatimar en gastos, ¿qué pasaría si hubiera contratado un departamento de recursos humanos? Así de simple. Dos posibilidades. La primera, todo sale mal, los culpa a ellos por contratar a puro incompetente, o dos, habrían contratado gente con sentido común y mínimo 3 dedos de frente, y así no habrían acumulado una lista incontable de estupideces y malas decisiones del día 1 de Jurassic Park. Aunque yo sigo prefiriendo la estafa.
Esto sería todo, gracias por escucharnos de nuevo y hasta la próxima.